Nuestra página de Evangelización Mundial Guatemala. Les bendecimos y les invitamos a que se queden con nosotros. Hoy nos toca caminar por el capítulo número 18 del libro de Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 18, y vamos a seguir encontrándonos con el Evangelio que está en toda la Biblia y que muchas veces hemos leído estos capítulos, pero que no hemos comprendido realmente dónde se encuentra el Evangelio en cada uno de ellos. Así que el propósito de esta serie de enseñanzas de Génesis es para que usted pueda encontrarse con el Evangelio de toda la Biblia. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces y vamos a abrir en el capítulo número 18 del libro de Génesis y vamos a leer los primeros 4 versículos. Amén. ¿Lo tiene? ¿Listo para leer los primeros 4 versículos? En su Biblia, por favor. Voy a contar a 3 y usted lo lee ahí en su Biblia. Cuento a 3, 1, 2 y 3. Gracias. Oramos, Padre, te bendecimos esta noche, te damos a ti la gloria, Señor, y te damos la honra. Señor, reconocemos que nuestra vida sin el Evangelio no es nada, Señor. Reconocemos que cada día, si no tenemos tu palabra y tu revelación en nosotros, Señor, nuestro espíritu desfallece, se extravía, Señor, sin tu palabra, sin tu Evangelio en nosotros. Por eso es que cada vez que recibimos, Señor, la enseñanza de tu palabra con el Evangelio que está en ella, Señor, podemos cobrar vida, Padre. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe con esa gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento, Señor, que necesitamos para poder recibir esa vida que está en tu palabra. Espíritu Santo, guíanos en este momento y que este sea un tiempo, Señor, para poder entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que puede salvar, Señor, el que puede perdonar, el que vino, Señor, para cumplir los oficios del Cristo en la cruz del Calvario y darnos salvación y darnos vida eterna, Padre. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos esta noche. Amén, Señor, y amén. Este capítulo 18 del libro de Génesis nos habla de un momento muy importante y nuevamente volvemos a encontrar a los 3 principales personajes de estos capítulos, que son básicamente Abraham, que ahora le han cambiado el nombre. Si usted se recuerda, en el capítulo 17 último que estudiamos, ahí le colocaron Abraham en lugar de Abram, ¿verdad? Y eso cambió el sentido de su nombre. También a Sarai, ya no se le llamó Sarai, sino que se le llamó Sara, que significa princesa. Y aparece acá también alguien más que usted va a encontrar que se había quedado como olvidado, pero que en este capítulo 18 vuelve a aparecer, y es Lot, el sobrino de Abraham, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo este capítulo 18 nos presenta el Evangelio también, y en realidad no es que no esté ahí el Evangelio, ahí está, pero no lo habíamos entendido desde la perspectiva de la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la primera parte del capítulo está hasta el versículo número 8. Usted ya leyó los primeros 4 versículos en esta noche y se ha dado cuenta de qué está hablando. El versículo del 1 al 8 nos habla de cómo Dios, Él mismo, viene a revelarse a los discípulos. En este caso, a Abraham, que es el discípulo, es el digno, es el que Dios le ha dado su evangelio, al que Dios le ha revelado su palabra, al que le ha dado su palabra, al que le ha dado la promesa, es a este hombre llamado Abraham. Pero este capítulo 18 tiene la característica de que Dios se presenta a Abraham
en una manera humana, se presenta como un hombre. A esto se le llama el antropomorfismo en la teología, ¿verdad? Cuando usted oiga esta palabra, no crea que es un sándwich que se come, sino que cuando dice que es el antropomorfismo, no vaya a preguntar usted qué es. Es que cuando usan esta expresión, los teólogos se refieren a que Dios se ha manifestado como un hombre. A eso se refiere básicamente, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que hay que entender en este capítulo. Dios se presenta, vienen 3 hombres, dice la Biblia, y se presentan ante Abraham, y Abraham los mira, pero más adelante podemos ver en el versículo 9 y 10 de que uno de ellos realmente es el Señor, es el Adonai, el que viene en forma de hombre y se presenta ante este discípulo llamado Abraham. Es decir, se le revela humanamente el Cristo a Abraham. Podemos ir a 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 1 al 3. Me gustaría que usted leyera ahí estos primeros 3 versículos. 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Y quiero que lo lea una sola persona para que yo la pueda estar repitiendo. Así que 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto. Con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús, el Cristo. Entonces, ¿de qué nos está hablando 1 de Juan capítulo 1? Que aquello que era desde el principio, el que estaba con el Padre, se hizo carne y lo vimos y lo palpamos y oímos de él, lo conocimos al verbo de vida, lo vimos. Eso es un antropomorfismo, o sea, Dios se vuelve hombre, Dios se revela como hombre a la humanidad. Lo vimos, están hablando de Cristo, están hablando de que Dios se manifestó al ser humano en forma de hombre. Por eso es que cuando vemos acá en el capítulo 18 de Génesis, a este hombre también manifestándose, es Dios mismo manifestado a la vida de Abraham. Dios se le reveló en forma de humana a Abraham. Dios entonces viene en forma humana y se le revela a este discípulo, porque tiene un plan, un propósito con este hombre llamado Abraham, que es ahora un discípulo, es un digno, es alguien que ha encontrado el Evangelio, al que se le ha revelado el Evangelio. Y sucede algo interesante, porque Dios y los 2 ángeles que van con él se sientan a comer en la casa de Abraham. Y entonces muchos preguntan, ¿y cómo es eso que Dios come? Y si vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 24, verso 41 al 43, vamos a encontrar a Cristo, ya resucitado. Ya ha resucitado. O sea, es el Cristo, está resucitado y se va a encontrar con sus discípulos. ¿Y qué sucede? El Evangelio de Lucas 24, verso 41 al 43, si alguien lo tiene. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer?
le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo. Entonces vemos aquí cómo Cristo resucitado está comiendo pescado asado. Por eso también en otra parte de la Escritura dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es que Dios se revela de acuerdo a su propósito al ser humano, no como nosotros queremos, no como nosotros pretendemos que debe ser, sino que es de acuerdo al propósito, a la voluntad de Él. Él se revela de muchas maneras. Y así se le reveló a este hombre llamado Abraham, ese discípulo que había creído y que había obedecido el Evangelio de una manera muy contundente. Abraham llegó a creer el Evangelio de Jesús como el Cristo. Es que Dios mismo es el que vino a buscar a esos discípulos que se encontraban allí en ese momento. Y en este caso es Abraham, es ese discípulo que ha creído el Evangelio. Y por eso mismo Dios viene y se le revela directamente. Dios vino en busca de ese discípulo, de ese digno, que va a cumplir su voluntad, porque Abraham le ha obedecido y ha creído la promesa del Mesías Cristo que va a venir. Eso ya se lo había prometido Dios. Entonces Abraham, aunque ahora está viejo, tiene 99 años, ya está muy grande, pero Abraham reconoce a Dios en medio de estos tres personajes. Reconoce que es Dios el que está ahí. Abraham mantiene la misma fe de antes, desde que salió de Ur de los Caldeos. Su fe sigue siendo la misma. Abraham ahora está reconociendo quién es ese que vino ahí. ¿Quién es ese? Y ustedes pueden leer detenidamente que Abraham, cuando los mira, empieza a correr. Y tal vez sus fuerzas ya no eran para que corriera, pero Abraham empieza a correr y luego se postra ante él. Y luego dice, quédense aquí, vamos a traer agua, y les lavan los pies. Y luego le dicen, quédense y vamos a preparar una comida. Y va a donde la esposa le dice, prepara 3 medidas de harina. Esto equivalía más o menos como a 33 litros. O sea, no era poco, era bastante harina. Aquí el hermano René nos puede ayudar, es bastante harina. Litros, así medían, y eran 33. Era bastante harina, era como para hacer pan, pero bastante. Y aparte de eso, sacrifican un cordero y traen también otra cosa más ahí para comer. Abraham le da todo a este Señor, a este Adonai, a este Dios que está ahí en forma de hombre. Por eso es que Abraham reconoce al Señor y se postra ante Él. Aunque en ese tiempo era un saludo común postrarse ante alguien que llegaba a una casa, pero el saludo que hace Abraham es un saludo de reverencia y se postra en tierra, porque Abraham está reconociendo ante quién está postrado. Esta es una manifestación del Cristo. Y él dice, yo soy tu siervo. Abraham reconoce que es un siervo del Adonai, que es un siervo del Señor. Y luego dice, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate en mi casa. Entonces podemos ver que Abraham le ofrece lo mejor que tiene. El mejor lugar para descansar en su casa, la mejor comida para comer. Es porque Abraham tiene claro quién es ese Señor, quién es ese Adonai. Por eso es que corre, se postra, le lava los pies y ofrece la gran comida. No es porque Abraham sea un gran anfitrión solamente, no, es que él tenía la revelación de quién es este Dios. Y entonces lo adora de esa manera. Abraham recibe entonces
a estos visitantes de esta manera. Y nos podemos dar cuenta que todo esto que Él hace es solo para darle adoración a la manifestación del Adonai. Esa expresión donde dice Señor es Adonai. Es lo que significa Adonai. Él está reconociendo que ese que está ahí es su Señor. Y el Señor de Abraham era Cristo. Entonces, esta es una revelación del Cristo. Si vamos a la segunda parte, los versículos del 9 al 15, ahí podemos ver cómo Dios trata con la incredulidad de Sara. Es que Dios llegó por el discípulo Abraham, pero adentro de la casa, adentro de la tienda, está Sara. Y ustedes se recuerdan que Sara es estéril. Pero Dios ya le ha dado la promesa a Abraham de que le va a dar un hijo. Aparte de que de su descendencia van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, Dios ya le prometió también que le va a dar un hijo con Sara. Sin embargo, ahí podemos ver cómo, aunque Abraham se rió, si ustedes pueden ver en el capítulo en el que Dios le promete a Abraham y le dice que le va a dar un hijo, Abraham se ríe, pero se ríe de gozo, diciendo, qué grande cosa van a hacer conmigo, porque yo ya no puedo tener hijos. Y se gozó Abraham de eso, de la promesa que Dios le había dado. Pero en este caso Sara se ríe, pero se ríe de manera burlona, dudando que Dios le pueda dar un hijo. Quiero que lea el versículo número 12, por favor. Lea el versículo 12 y mire lo que Sara dice. ¿Qué es lo que le dice Sara a Dios? ¿Qué dice? Se rió. Se rió Sara entre sí. A ver, las hermanas me pueden ayudar. ¿Cómo es que se ríe una mujer entre sí? Como quien dice. Ella está atrás, ella está en la tienda, está adentro, porque las mujeres no recibían a los visitantes. Solo el esposo estaba afuera. Abraham está con ellos tres y están comiendo. Y Dios le dice, yo de aquí a un tiempo te voy a visitar. Y Sara tendrá un hijo. Y le da la promesa. ¿Y qué dice Sara allá atrás? Porque ella está oyendo, ¿verdad? Se ríe. ¿Y qué dice? Después que he envejecido, ¿qué? ¿Tendré deleite? Siendo Abraham ya viejo que ya no puede. ¿Será que me voy a deleitar nuevamente si ya el viejito no puede? O sea, Sara está pensando humanamente. Sara, aunque está oyendo directamente, no cree lo que Dios ha dicho. Esto en realidad es algo muy importante. Es que era Dios mismo confirmando a Sara su promesa. Pero a pesar de ello, Sara no puede creer. A pesar de que Dios mismo está ahí y le está diciendo, vas a tener un hijo. Sara no le puede creer ni aún a Dios mismo. Pero a pesar de la incredulidad del ser humano, Dios cumplirá su palabra. A pesar de que el ser humano dude, Dios va a cumplir su palabra. Sara nos señala entonces a aquellas personas que oyendo creen el Evangelio, que oyendo a Dios directamente, ni viendo a Dios hablar directamente, no pueden creer la promesa de Dios. Sara representa a esas personas que se enfocan en las cosas naturales de este mundo, se enfocan en sus propias fuerzas y dejan de lado o ignoran voluntariamente la palabra que Dios ha dado. Ignoran voluntariamente lo que Dios ha dicho. No quieren creer el mensaje, no quieren creer el Evangelio.
aun cuando puedan entender que esto es el Evangelio, aun cuando lo puedan oír directamente de Dios, aun cuando lo puedan recibir directamente en sus vidas, no lo pueden creer. Sara es ese tipo de personas. Entonces Dios tiene que preguntar, ¿acaso existe alguna cosa difícil para el Señor? ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? ¿Existe algo que yo no pueda hacer? Le dice Dios. Sara, tú estás al otro lado, no te estoy viendo la cara, pero ¿existe alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? Y entonces, ¿por qué el ser humano no le puede creer? Es porque no se le ha revelado el Evangelio. Y mientras no se nos revele el Evangelio de la Biblia, no podremos creer a Dios en esa dimensión. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Pregunto, ¿habrá algo difícil en esta vida para Dios? Es que ya todo está hecho en Jesús como el Cristo. Este es el consumado de Dios. Ya todo ha sido consumado. Es lo que le está diciendo Dios a Sara. ¿Existe algo difícil para Dios? ¿No está todo hecho por Él? Es que esta es la fe que los creyentes en el Evangelio debemos tener. La fe que puede vencer al mundo. La fe de que en Jesús como el Cristo ya se resolvió todo. Y esto era lo que Sara no tenía. En realidad, Abraham y Sara no son gente perfecta. Es que no hay gente perfecta. No hay. Y ambos muestran señales de la caída. Ambos nos muestran señales de Génesis 3. Ambos son una mezcla de fe y de duda. Y parece que Sara es más fuerte en la incredulidad. Es interesante cuando uno revisa la Biblia y mira la vida de las mujeres, de las esposas de los patriarcas. Ninguna de las esposas de los patriarcas podía resolver en realidad el problema de tener hijos. Es que ninguno de los patriarcas podía resolver el problema del ser humano. Es que se necesitaba a alguien perfecto, alguien que no tuviera ningún defecto, alguien que no dudara, alguien que fuera puro, que fuera perfecto. Y esto solo se podía cumplir en la obra de Jesús como el Cristo. Por eso es que ningún patriarca pudo salvar a Israel, porque todos fallaron. Era la mezcla de esa duda y de esa fe. Igual que Sara y Abraham. Sara nos muestra entonces la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del ser humano, y tiene miedo, dice la Biblia. Cuando Dios le dice, ¿sí te reíste, Sara? ¿Qué dice ella? No, yo no me reí. Tuve miedo. Yo no me reí. Y aún sigue mintiendo. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo, no me he reído. Pero Dios le dijo, no, sino que sí te ha reído, Sara. No, yo sí creo. No, todavía no crees. No me reí. Sí te reíste porque no crees. Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Pero Dios es misericordioso también. Y entonces Dios trató con la incredulidad de Sara. Y en realidad Sara, según la Biblia, llegó a creer. Quiero que lo leamos en Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Por la fe, leamos, esa es la NBI. Esa es la NBI, ¿verdad? Las demás no tienen claro. Por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel. Aquí está la razón. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todas las versiones, la mayoría de versiones dicen esto, a excepción de la primera que estaban leyendo, que le atribuye nuevamente a Abraham la fe y luego mete a Sara, pero en realidad aquí está hablando de la fe de Sara y que creyó en aquel que había dado la promesa, creyó en aquel que había prometido. Esa es la razón por la que ella pudo concebir, recibió fuerzas para concebir de parte de Dios. Es decir, no dependía de ella, no dependía de Abraham, dependía de Dios. Era lo que Dios les estaba enseñando a estos discípulos, que no depende de ellos, que no depende de nosotros. Es que Dios le enseñó a Sara que Él es el mismo Dios que habla y que actúa. Y que cuando Dios dice es porque va a hacerlo. Por eso es que debemos creer la palabra de Dios firmemente, sin titubear. Porque si Dios lo dijo, así será, así va a ser. Es interesante cómo todas las esposas principales de los patriarcas entonces no pudieron tener hijos sin la ayuda de Dios. Y si usted revisa, por ejemplo, va a encontrar que muchas eran estériles y que Dios tenía que intervenir. Esta fue una manera en la que Dios demostró su poder, su propósito y su plan eterno. Porque Dios en medio de esas esposas permitió la esterilidad para señalar hacia el nacimiento virginal del Mesías Cristo. Será necesario una mujer, pero no dependerá de la capacidad de la mujer. Será una mujer virgen. Es que va a nacer el Mesías, pero va a nacer de una mujer virgen. Va a nacer porque es el Redentor. Y se cumplirá la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Dios tiene un plan. Dios tiene una persona. Y Dios tiene un linaje redentor eterno que Él mismo prometió y que cumplirá según su propósito eterno. Entonces, Dios estaba preparando todo el camino para anunciar a la humanidad que un día iba a levantarse el Mesías Cristo, que iba a venir ese Mesías Cristo y que Dios va a cumplir su palabra, así como Él la ha establecido, a pesar de que el ser humano no le pueda creer. Dios va a cumplir su palabra, aunque a nosotros nos entre a veces la duda, aunque Satanás pretenda meterte la duda, aunque Satanás traiga preguntas a tu mente, a tu corazón, la voluntad de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios va a cumplirse, porque Él la dio. Entonces voy a la última parte de este capítulo 18 de Génesis, los versículos 16 al 32. Los que han creído el Evangelio son los que pueden entender el juicio y la justicia de Dios. Solo aquellos a quienes se les ha revelado el Evangelio, se les puede revelar el juicio y la justicia de Dios de manera correcta. Por eso es que Dios revela su juicio y su justicia a Abraham, porque es alguien que ha creído el Evangelio. Abraham es un digno, Abraham es un justo, al cual le entregan el Evangelio. Y aquí quiero que leamos dos versículos, el versículo 17 al 19, son tres en realidad, del capítulo 18, quiero que usted lo lea, el versículo 17 al 19, y allí vamos a encontrar que allí se encuentra la promesa del Evangelio. Allí está el Evangelio, allí está metido el Evangelio. Es que Dios se ha revelado a Abraham, ha tratado con la integridad de su esposa Sara, ha dado su promesa, le ha dicho que Él es el que hace todo lo posible, que Él es el poderoso, que puede hacer cualquier cosa. Y ahora le revela nuevamente, le recuerda a Abraham lo que le ha dado.
versículo 17 al 19. Quiero que lo lea ahí en su Biblia, todos juntos, por favor. Cuento a 3 y usted lo lee. 1, 2 y 3. Esconderé de Abraham mi plan, habiendo de no ser porque yo lo convertiré en una nación grande y haré que sea una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Lo escogí para que tenga descendientes guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que hagan venir hombres Jehová, justos y buenos, en los cuales construiré acerca de él. Entonces el Señor dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa. Y luego dice, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Es que en Abraham se revela el Evangelio. Este es el Evangelio. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Y dónde dice eso? En Gálatas 3, verso 8. ¿Cómo dice? Gálatas 3:8. Y la Escritura previendo que Dios habría de justificar por medio de la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el Evangelio, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí Dios está recordando eso y dice, ¿he de esconder esto de Abraham? ¿Será que le voy a encubrir esto a los discípulos? ¿Será que no le tengo que revelar el juicio y la justicia de Dios a los discípulos? Siendo este Abraham, al que tiene la promesa de una nación grande y poderosa, en el que se va a cumplir la bendición para todas las naciones de la tierra, es decir, la evangelización mundial. ¿Será que yo le puedo esconder esto? Dice Dios, yo lo puedo encubrir de él. Y luego el verso 19 dice, porque yo lo he escogido. Y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Aquí hay otro punto, que guarden el camino del Señor. Ellos van a guardar el Evangelio. Ellos van a guardar la verdad del Mesías Cristo. El camino del Señor, el camino antiguo, la senda antigua. Ellos van a guardar este mensaje, esta verdad. Dice en Hechos 9:12 que cuando los cristianos primitivos de la iglesia primitiva eran perseguidos, les llamaron los del camino. Y en el capítulo 19 y verso 9 de Hechos también usted puede ver que les llamaban los del camino. ¿Y por qué les llamaban los del camino? Es que desde Génesis 18 Dios mismo había dicho que de la descendencia de Abraham se iban a levantar aquellos que iban a guardar el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho para una sola cosa, para que el Señor haga venir sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Es decir, todo lo que Dios había dicho acerca de su pacto con Abraham se iba a cumplir a través de estos del camino que iban a guardar este mensaje. Esto se refería a nosotros, que hoy somos los del camino, los que hemos guardado el mensaje del camino del Señor. Y el mensaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces acá podemos encontrar que Dios confirma que a Abraham le ha sido revelado el Evangelio y en él han de ser benditas todas las familias de la tierra. Dios sabe que Abraham se va a encargar de guiar a sus generaciones para que guarden el camino del Señor. Y es por eso que en Hechos 9:2 son reconocidos los primeros creyentes de la iglesia primitiva como los del camino también, por guardar este mensaje
Dios mismo le revela a Abraham lo que va a suceder con Sodoma debido al pecado. Es que Dios le está enseñando a este patriarca lo que es el pecado y sus consecuencias, el problema del pecado, el problema de la separación, el problema de estar separado de Dios, el problema de Satanás. Dios le está hablando a este hombre llamado Abraham de cómo Satanás ha obrado en esas ciudades y el pecado se ha apoderado de Sodoma y de Gomorra, y entonces como consecuencia viene el juicio de Dios, porque no quisieron seguir la justicia de Dios, que es Cristo. Dios entonces conoce la profundidad del pecado del ser humano. Y en los versículos 20 y 21, usted puede leer que dice: además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Su pecado es muy grande. Han llegado a pecar en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré, dice. Abraham, al oír que Dios va a tratar con Sodoma y Gomorra, en ese momento se recuerda de alguien. Lot. Es que Lot vive allá. Mi sobrino, que era como su hijo, ¿verdad? Vive allá. Y Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza a interceder ante Dios que está con él. Empieza a interceder y pregunta: Señor, ¿vas a condenar a los injustos con los justos? ¿Vas a condenar al impío con el justo igualmente? Esta es la oración de intercesión que empieza a Abraham por Sodoma y Gomorra. Yo creo que en realidad Abraham estaba pensando en su sobrino, que iba también a ser destruido en Sodoma. Y entonces Abraham tiene la esperanza de que lo que él enseñó acerca del mensaje del Mesías Cristo que va a venir, Lot lo haya podido creer. Y por eso empieza a interceder. En el verso 25 vemos a Abraham que reconoce quién es el que está delante de él. Y le dice: tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres el justo. ¿Vas a condenar al justo con el malvado? ¿Vas a ser un juez de esa manera? Este juez de toda la tierra, este justo, señala al Mesías Cristo, que puede salvar aún a Sodoma y a Gomorra a pesar de su pecado. Lo puede salvar. Y Abraham lo sabe. Ese es el justo que puede salvar. Sodoma no se puede salvar a través de nadie más, solo a través de este justo. Solo a través de este juez justo que está aquí. Solo Él puede perdonar el pecado. Solo Él puede salvar al hombre. Ese es el mensaje. Y entonces Abraham intercede. Y en el versículo 27 reconoce su condición de polvo ante Dios. Y que solo Dios es el Señor. Y que solo Él puede perdonar el pecado del ser humano. Esto es obviamente una alusión a Génesis 3, donde los humanos vienen del polvo y vuelven al polvo. Que todo ser humano es así cuando está separado de Dios. Es lo que Abraham está reconociendo. Yo, separado de ti, soy polvo. Yo no soy nada. Soy polvo. Pero perdona, Señor. Y yo te quiero preguntar, si hay 50, ¿podrías perdonar a Sodoma? ¿Y qué le dice Dios? Sí. Si hay 50, los perdono. Perdono a todos. Señor, pero mira, ¿y si solo hay 45? También. Señor, pero mira, ¿y si solo hay
30. También los perdonaría. Señor, perdona, yo soy polvo, le dice, pero mira, estoy delante de ti. Y si fueran solo 20, también los perdonaría. Señor, esa es la última vez que voy a hablar. Si solo hubieran 10. Y Dios también lo perdonaría. Y Abraham se da cuenta que ni 10 había. Es interesante cómo los justos pueden salvar una ciudad. Y nosotros somos los justos y podemos salvar una nación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo con el Evangelio. Esta es la enseñanza del Evangelio. Entonces, Abraham nos siguió preguntando. Y en realidad Dios tenía un justo ahí. Había un justo que iba a salvar su casa. Ni siquiera llegaron a 10. Fueron menos de 10. Pero había un justo que iba a salvar su casa. Iba a salvar a sus hijas. Este es el justo Lot que afligía su alma por el pecado de Sodoma. Entonces, vamos a ir a 2 de Pedro 2, versos 6 al 9. Y dice, y se condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios guardará a los justos. Aun cuando todo lo demás sea destruido, Dios guardará a los justos. Amén. Aun cuando no sean ni 10, aun cuando no lleguen ni siquiera a 10, aun cuando sean un poquito, Dios va a restaurar, va a guardar, va a ayudar, va a proteger a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que han sido declarados justos por medio del sacrificio redentor de Jesús como el Cristo y que han entendido el pacto que tienen que cumplir. Justicia y juicio. Justicia para los que puedan creer el Evangelio. El camino abierto, el camino vivo para entrar donde está el Padre. Los que tengan el Evangelio de que Jesús es el Cristo, encontrarán esa justicia, a pesar de que todo lo demás sea destruido. Y condenación para los que decidan vivir impíamente, separados de Dios, siguiendo sus propios criterios y argumentos, ignorando la verdad de Dios en sus vidas. Esta es la enseñanza del capítulo 18 de Génesis. Nos muestra entonces el Evangelio, cómo Dios revela este Evangelio a sus discípulos y les muestra que puede rescatar al justo, aunque no sean muchos, por una sencilla razón, porque guardaron la verdad del Mesías Cristo. Eso fue lo que salvó a Lot y eso fue lo que salvó a Sara.
y le dio poder para concebir. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Evangelio que tenemos que creer. Amén. Amén. Oramos, Padre, te bendecimos esta noche. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre Celestial. Reconocemos que Jesús es el Cristo, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que estamos bajo tu cuidado. Somos, Señor, los justos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que cumplió los oficios del Cristo en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te bendecimos y te damos la gloria y te pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan ser usadas para cumplir el pacto de la evangelización mundial, para que se cumpla, Señor, la preparación de tu retorno en nuestros días. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén.